Estamos estudiando un Maimar, un discurso hasídico del Rebbe de Yud-Tes Kislev, del 19 de Kislev, Tovshin Yud Beis, 1952, en el cual el Rebbe está explicando un versículo de los Salmos, el Salmo 55, que dice: Pada beshalom nafshi mikravlik berabim hoyu imadi. Redime en paz mi alma de mis luchas, porque muchos estuvieron conmigo. Y explicamos que básicamente hay dos interpretaciones, dos explicaciones de este versículo. La explicación simple: Pada beshalom, redime en paz, es decir, que la redención es en forma pacífica, mi alma. Pada beshalom nafshi, redime en paz mi alma de mis luchas, porque muchos estuvieron conmigo. Es decir, que la redención es en forma pacífica. ¿Qué significa muchos estuvieron conmigo? Incluso mis enemigos rezan por mí. Esta es la explicación simple. La explicación talmúdica es que la palabra beshalom hace referencia a tres cuestiones: aquella persona que estudia Torah, aquella persona que hace gmilus hasadim, actos de bondad, y mispalel ematzibur, una persona que reza con la congregación. Estas tres herramientas son shalom, que dice que pada beshalom, redime con paz mi alma. Es decir, con estas tres cuestiones dice Dios: redime mi alma en paz de mis luchas, etcétera, porque muchos estuvieron conmigo. Y preguntamos cuál es la conexión entre la explicación simple y la explicación talmúdica. Y en el segundo capítulo dijimos que hay básicamente dos formas de trabajo del Nefesh Eloikis, del alma divina, con el Nefesh Abamis, con el alma animal. Una forma de trabajo es que el alma divina está totalmente removida y apartada de los asuntos terrenales. Está apegada a Dios, comprendiendo a Dios, entendiendo, contemplando, etc. Y genera una energía tan pero tan poderosa y tan grande que aplasta, por así decir, al alma animal y no la deja expresarse. Pero en cuanto, por alguna razón, la persona, por así decir, suelta, afloja un poco en ese vínculo con Dios, el alma animal inmediatamente se despierta y está tan fuerte como siempre estuvo y puede transformar a la persona minakotz el akotz, de un extremo al otro extremo, de un extremo en el cual la persona era totalmente imbuida de kedusha, de santidad, a transformarse, etc. Este es un tipo de trabajo. Otro tipo de trabajo, que es el adecuado, es que el alma divina se inviste en el alma animal y le importan los asuntos del alma animal y se ocupa con el alma animal para refinarla. Entonces no está tan apegada a Dios como en el caso anterior, porque tiene que estar ocupado de los asuntos mundanos. Pero la ventaja de este tipo de servicio es que en la práctica cambia al alma animal, le explica al alma animal cuán bueno es Dios para él, y por lo tanto el alma animal pasa a amar y apreciar a Dios. Y esto el Rebbe lo adaptó, digamos, a una palabra del versículo mikrav li. Mikrav significa literalmente mis guerras. Krav se puede traducir como milhama, como guerra, o krav koroiv, de cerca. Quiere decir que la avoid del trabajo del alma divina tiene que ser de cerca al alma animal. Vamos a empezar ahí el tercer capítulo. Sin embargo, en este servicio mismo, en esta avoida, hay dos formas. En este segundo trabajo de cercanía del alma divina con el alma animal, hay dos formas: en forma de milhama, en forma de guerra, o en forma de menuja, de tranquilidad. Son dos formas de trabajo. La primera forma de trabajo, que es en forma de guerra, es el trabajo en términos de servicio a Dios del alma divina, influenciando y refinando al alma animal. El primer tipo de trabajo, que es en forma de guerra, es decir, ¿qué consiste? Cuando la persona fija un orden de trabajo en forma de limitado, medida beakbala, límites, en forma ordenada, de menor a mayor, paso a paso. Y en general, este es el concepto de avoida, de servicio a Dios, al pitam vedas, tam vaseichel, de acuerdo a lo racional, lo que yo soy capaz de hacer, lo que me parece que está bien hacer, lo que entiendo, lo que me lograron explicar, y así sucesivamente. Es decir, en otras palabras, que la persona o el alma divina entra en taino maina, entra en quejas, idas y vueltas. Si yo declaro una cosa, me contestan otra. Entonces respondo de otra manera, refutar, prueba, etc. Entrar en queja y respuesta, pregunta y respuesta, por así decir, para entender y para explicar que Elokus, que divinidad, es algo bueno. Es algo bueno para vos, para el alma animal. El alma divina empieza a explicar una cuestión de una manera, de la otra manera es el creador, dónde está y qué quiere. Todo tipo de involucramiento de preguntas y respuestas
por así decir, es una guerra. Yo digo una cosa y el otro responde otra. Entonces yo le respondo de otra manera y así sucesivamente. Y por cuanto el intelecto tiene inclinaciones a una línea, a otra línea opuesta, uno en general está inclinado a pensar de una manera determinada, entonces está dando lugar a que el otro lado responda. Uno se inclina a pensar de una manera determinada, pero el otro lado tiene una respuesta también. El alma animal no es ninguna tonta. El alma animal tiene claro por qué está bueno disfrutar del mundo, por qué está bueno lo terrenal, lo mundano. Claro que tiene quejas, no es tonto. Entonces, uno viene con el alma divina e intenta explicar de esta manera o de la otra manera, con esta lógica, con la otra lógica, la grandeza de Dios, la pequeñez del ser humano, el mundo que tenés a tu alrededor, de dónde salió el mundo. Dios es bueno, te da alimento, te cuida, etc. Pero del otro lado también tiene respuestas. Sí, claro, Dios era muy bueno, pero está muy bueno ir a comer esto y hacer lo otro, etcétera, etcétera. Es decir, en este tipo de servicio a Dios en forma de miljama, de guerra, uno está dando lugar, literalmente, a las opiniones del otro, de la oposición, por así decirlo. Y por cuanto hay quejas del otro lado también, entonces uno tiene que entrar en una guerra y esforzarse con sus propias quejas para que lo que yo digo, mis declaraciones, venzan, conquisten, por así decir, a las declaraciones del otro. Y por cuanto uno dejó un lugar al lado opuesto, de que también presente sus opiniones y su forma de pensar. Esto es como está escrito en el Tanya, en la Gemore, tenemos dos jueces, este juzga y el otro juzga. Y cada uno tiene su forma de pensar y su lógica. Este dice su opinión, como dice el Alter Rebbe en el Tanya. El Yetzer Toiv, la inclinación al bien, dice su opinión. Y este dice su opinión, la inclinación al mal dice su opinión. Y como dijimos en el capítulo anterior también, ambos quieren conquistar la inclinación al bien y la inclinación al mal a la persona, al cuerpo de la persona, para llevarlo a hacer una mitzvah, un precepto, o para llevarlo a hacer una aveira, una transgresión. Incluso, de acuerdo a esta forma de servicio, en donde hay una guerra literalmente, incluso cuando se vence la guerra temporariamente, por cuanto esta victoria llegó a través de una guerra, y antes de esta victoria hubo un momento en el cual el Nefesh Abamis, el alma animal, tenía, por así decir, cierto poder para presentar sus opiniones, e incluso podría haber ganado la guerra, Dios libre y guarde. Entonces puede ocurrir que después de un tiempo, a pesar de que esta batalla la perdí, dice el Yetzer Hara, la inclinación al mal, dame tiempo, voy a juntar mis fuerzas y voy a presentar nuevas declaraciones, nuevas pruebas, etc. Entonces, en las palabras del Maimar, del discurso, puede ser que después de un tiempo vuelva a despertarse el alma animal y comience otra vez todo el asunto desde el comienzo, toda la guerra de vuelta, con nuevas pruebas, con nuevas ideas, con nuevos conceptos, con nuevas lógicas, y es algo constante. Es verdad, ganaste una batalla, pero la guerra no. Otra batalla y así sucesivamente. Esto es cuando la relación entre el alma divina y el alma animal es en forma de miljama, de guerra. Ya dijimos que esa relación tiene que ser en forma de cercanía, pero ahora estamos explicando dentro de la cercanía misma dos niveles. Con un nivel más de profundidad estamos explicando. El primer nivel es en forma de guerra. La segunda forma de trabajo del alma divina con el alma animal es en forma de menuja. Menuja es tranquilidad, calma. Es decir, a pesar de que no está separado totalmente el alma divina y puede continuar ocupada de asuntos espirituales, dijimos que estas dos formas que estamos presentando, miljama y menuja, guerra y descanso, tranquilidad, son dentro del tipo de servicio a Dios descrito en la clase anterior, en el capítulo anterior, en forma de kiruv, cercanía. Entonces, a pesar de que el alma divina no está totalmente separada de los asuntos espirituales, es verdad, está investida en el mundo material, investida dentro del alma animal para tratar de explicarle, etcétera, es korov, kiruv, cercanía, y no está totalmente separada y cortada de los asuntos espirituales, solo que su trabajo es en forma de kravli, cercano a mí, es decir, que está unido al cuerpo y al alma animal, etcétera. Sin embargo, ¿en qué consiste el servicio espiritual la segunda forma de descanso entre el alma divina y el alma espiritual? ¿En qué consiste?
no es en forma, es decir, el alma divina no está investida dentro del alma animal en forma tal de que entra en quejas y pruebas y contrapruebas y fija su servicio a Dios de acuerdo al seichel, al intelecto, tamvodas, a lógicas y de vuelta presentar una queja y hay una prueba y contraprueba, etcétera, porque entonces, como dijimos anteriormente, el otro lado también puede, el alma animal, también puede presentar su propia forma de pensar, etcétera, sino que aquí, en la forma de trabajo de menuja, de descanso, el alma divina va con kifus, con fuerza, con poder, con firmeza. Es decir, con la fuerza de la voluntad y el placer en el servicio a Dios, por supuesto, de manera tal de que en términos sencillos, ¿qué significa? El alma divina se presenta frente al alma animal diciéndole básicamente, no se puede de otra manera, no puede ser de otra forma, servicio a Dios y nada más. Y en general, su servicio a Dios consiste en la línea de Aseitoif. Existe Surmerra, Aseitoif, Pakisholemerafeyo, dice el Salmo. Surmerra, aléjate del mal, Aseitoif, haz el bien, hacer el bien, y persigue la paz. Pakisholem, busca la paz, Rafeyo, persíguela. Entonces, tenés la forma de servicio de Surmerra, de alejarse de aquello que no se puede hacer, los preceptos prohibitivos, y tenés la forma de servicio de Dios de Aseitoif, hacer el bien, aumentar en buenas acciones. Entonces, en este sentido, el alma divina se planta frente al alma animal y dice, mira, no puede ser de otra manera. Vamos a hacer mitzvahs, una mitzvah y la otra mitzvah. Aceitoy, va a hacer el bien, berribo y oír, con muchísima energía, muchísima luz. Sin dar lugar de entrada a la existencia del mal, es decir, clipe, sitra, ajra, cáscara se llama el mal, en la mística judía se llaman clipa, cáscara. Es como la cáscara que cubre el fruto, o una naranja, por ejemplo, la cáscara de la naranja, que impide que la naranja se vea, digamos, impide que se vea la pulpa, que es la parte buena de la naranja. Esa es la cáscara, ese concepto de la cáscara que tapa y cubre al fruto. Y sitra ajra, la traducción es el otro lado, es el concepto también de aquello que está opuesto a la voluntad de Dios. Paréntesis, no hay otra cosa excepto Dios. Dios es uno nada más. Entonces, ¿qué quiere decir el otro lado? El otro lado no tiene libre albedrío, por así decir, no tiene fuerza propia, sino que toda la energía que tiene viene de Dios, justamente, y su función es plantarse frente a la persona para que la persona ejerza su capacidad de libre albedrío. El ser humano sí lo tiene, sí tiene libre albedrío, para servir a Dios, justamente. Pero cerramos paréntesis, este es el concepto de Sitra Ajra. Entonces, el alma divina se para con firmeza y hace buenas acciones, de manera tal que el otro lado, Klipe, Sitra Ajra, el Nefesh Abamis, el alma animal, las cáscaras, lo que sea, como lo quieran decir, no hay diferencia, es toda la misma cuestión, no tiene espacio para existir. Paréntesis, acá en Maimar continúa, pero hay un detalle interesante que me parece que hay que detenerse. En los capítulos anteriores explicamos que hay dos tipos de servicio a Dios, de cerca y de lejos. Y de lejos, ¿qué quería decir? Que el alma divina viene con toda su energía, con oir, con luz, de dveikus. El Rebbe insistió varias veces en el capítulo anterior, de apego a Dios, captando percepciones divinas, pensando en Dios, amor y temor a Dios, etc. Y dijimos que esto es un trabajo desde lejos, y que el alma animal no es refinada por este trabajo. Entonces dijimos que el mejor trabajo, el Rebbe trajo, que el mejor trabajo es de cerca, investido dentro del alma animal. Y ahora estamos explicando que hay dos formas en ese trabajo de cerca. La primera forma es taino, maino, pregunta, respuesta, prueba, contraprueba, discusión del alma divina con el alma animal para explicarle cuán bueno es Dios. Y esa no es la mejor forma. ¿Por qué? Porque le estás dando espacio al otro lado. Literalmente le estás dando una existencia, estás prestando atención a lo que dice. Es como dos personas discutiendo. Cuando uno le dice al otro, no existís, no voy a discutir con vos, porque no tengo nada que discutir con vos. No existís, frente a mí no existís. No le está dando espacio al otro. Entonces el otro automáticamente quedó anulado, se acabó la discusión. Ahora, por el otro lado, si uno empieza, no, porque es así, no así, no así, uno le está dando al otro espacio para plantear lo que dice, y está dando la existencia literalmente al otro. Entonces acá el Nefesh Elokis, el alma divina, en la forma de menuja, de descanso, en el segundo tipo de trabajo dentro de la cercanía, que es en forma de descanso y no en forma de guerra, no está dando espacio al alma animal a expresarse. Directamente se para con firmeza y hace lo suyo.
¿Qué diferencia hay entre esto y el anterior? Dijimos que en el caso anterior, de lejanía del alma divina, del alma divina frente al alma animal, también hay luz, energía, fuerza. Y acá está diciendo lo mismo, nada más que es con cercanía. Al final es lo mismo. Y la realidad es que no es igual. En el caso de lejanía, el alma divina no le importa nada del mundo material, no le importa el alma animal tampoco. Piensa, y por eso el rey insistió varias veces, dveikus, apego, unión a Dios. Luz, energía divina, amor a Dios, temor a Dios, etc. Pero acá el Rebbe trae otra idea. La idea que trae el Rebbe acá es Aseitoif, hacer el bien, acción concreta. El alma divina está investida dentro del alma animal, no presta atención a lo que tiene para decir, a lo que tiene para plantear, y simplemente va para adelante. El Rebbe trajo con la voluntad más fuerte, con el placer en el servicio a Dios, y el Rebbe trajo en la línea de hacer el bien, Poyel Mamesh, en la acción práctica. En el caso anterior era todo dveikus, era todo espiritual. No quiere decir que la persona no cumplía Torah mitzvot, probablemente cumplía, porque si no, todo aquello, lo principal es la acción. Esto es lo que vale. Entonces, seguramente en el caso del trabajo de lejanía del alma divina, del alma animal, también hay acción. Pero no hay con fuerza de voluntad y placer en el servicio a Dios en esa acción. Y no hay plantarse con total fuerza frente al alma animal, pero dentro del alma animal, para llevarla a hacer lo que corresponde hacer. Cuando la persona logra en sí mismo, en su pequeño mundo, pararse en su servicio a Dios de esta forma, en forma de menuja, en forma de fuerza, de descanso, etc., entonces automáticamente el otro lado no tiene espacio, no tiene lugar para expresarse, y no tiene existencia en general, no tiene lugar para expresar su existencia, y por lo tanto esta avoida, este segundo tipo de trabajo a Dios se hace en forma de menuja, de descanso, es decir, que no tiene por qué temer del enemigo, por cuanto no es en forma de que hay una existencia del enemigo, solo que uno se sobrepuso por sobre esa existencia del enemigo. De ninguna manera, esto era, dijimos en el caso anterior, la voida de Tam Vedas. Esto es el servicio a Dios, lógica. Hay un enemigo, hay que luchar con el enemigo, pelear con él, etc. No. En este segundo tipo de trabajo es la idea que el enemigo no tiene metzius, no tiene existencia en absoluto. Y como lo que fue explicado anteriormente, que hay que estar unido al cuerpo y al alma animal, y estar en forma cercana al cuerpo y al alma animal, etc., y actuar sobre ellos. En este trabajo de avoida, en forma de menuja, en forma de descanso, esto se hace no solamente, se genera en este tipo de trabajo de descanso, que no solamente no haya enemigos, no haya oposición, sino todo lo contrario, la oposición se transforma a apoyo, de manera tal que te ayuda en el servicio a Dios. El alma animal misma se transforma y empieza a ayudar a Dios. No solamente que no hay oposición, sino que esa oposición se transforma, como dijimos anteriormente en el versículo. Dijo el rey David en la explicación simple, que muchos estuvieron conmigo, es decir, incluso los hombres de Absalom, el hijo de David, como expliqué en la clase anterior, que había una lucha entre ellos a ver quién era el rey. Incluso los hombres que estaban con Absalom rezaban por la victoria del rey David. Y no solamente mis enemigos no estaban contra mí, sino que muchos estaban conmigo, como dice el versículo. Mis enemigos rezaban por mí. Ahora bien, en general, esta diferencia que hay entre los dos tipos de avoida que dijimos anteriormente, es decir, la avoida de milchama, de guerra, el trabajo en forma de guerra, la influencia del alma divina sobre el alma animal en forma de guerra, y la influencia del alma divina sobre el alma animal en forma de descanso, es similar a la diferencia que hay entre el servicio a Dios que se espera de cada uno durante los 6 días de la semana, frente al servicio a Dios del día de Shabbat. Durante los días de la semana, la avoida, el servicio a Dios es en forma de milchama, es en forma de guerra. Y por eso está escrito en la Torah, durante 6 días trabajarás. Es decir, que uno tiene que ocuparse de los asuntos mundanos, de los asuntos de la vida.
por esto descendió la Neshama, el alma, al mundo y se inviste en los asuntos mundanos, terrenales, ordinarios, etcétera, porque tenés que ir a trabajar. Incluso la Toira te está dando una orden: andá y trabajá durante 6 días. Y a pesar de que esto es, como dice el Talmud, acá el Rebbe lo pone en forma muy escueta, yo lo voy a explicar un poquito: mande y etcétera, dice el Rebbe. ¿Qué dice el Talmud? Una persona que hace una seña, una indicación frente al rey, está frente a la corte del rey, e hiciste una indicación, guiñaste un ojo, levantaste un dedo, sin que el rey te haya dado permiso. El Talmud, acá el Rebbe ni siquiera trae el final de la frase, el Talmud dice: Hayav Misa, es pasible de pena de muerte. ¿Por qué? Porque estás frente al rey y el rey no te dio permiso, no dijo nada, no dijo que vos podías hacer una seña. Cuando uno demuestra que uno existe frente al rey, hiciste una seña, levantaste un dedo, guiñaste un ojo, estás rebelándote, con B larga, rebelándote contra el rey. Porque frente a él es el que manda. Él es el que dice todo. Vos no podés mostrar o demostrar que tenés una existencia propia haciendo una seña por propia iniciativa sin que el rey te haya dado permiso. Esto es lo que dice, es el ejemplo que trae el Talmud de lo que significa estar frente al rey. Ahora bien, dijimos que durante los 6 días de la semana, la Torá dice: vas a trabajar durante 6 días. Andáyase, actúa, viví en el mundo ordinario, investido, trabajando, etcétera, etcétera. Pero aparentemente Dios está en todos lados. No hay lugar vacío de la presencia de Dios. En todos lados. Entonces, cuando vos estás ahí en el medio del trabajo, en la vorágine de la rutina, etcétera, trabajando y haciendo, estás moviéndote frente al rey. Y el Talmud dice, ahora volvemos al texto, el Talmud dice que está prohibido hacer una seña frente al rey. Entonces, ¿cómo es que te moves y haces y pones y sacás durante los 6 días de la semana? Sin embargo, la Torá dio permiso a la persona, y no solamente dio permiso, sino que dio un mandato, una orden, que a pesar de que estás frente al rey, Kama y Malco, estás frente al rey, sin embargo tenés que trabajar en los asuntos mundanos. Justamente. Andá y trabajá. Acá no es estar frente al rey y hacer una seña sin el permiso del rey. Todo lo contrario. El rey te dio permiso, y no solamente te dio permiso, te mandó, te indicó: andá y hacé. Y este es el concepto. ¿En qué consiste el trabajo de los 6 días de la semana? En Avodas Birurim, en el refinamiento del mundo. En cada esquina del universo, acá el Rebbe nos lo explica muy brevemente, en cada nanómetro del universo está la presencia de Dios. Está Dios creando esa cosa, como está escrito al comienzo de la segunda parte del Tanya también: por siempre Dios, tu palabra está sostenida firme en los cielos. Es decir, que la palabra de Dios que da vida a cada cosa, esa palabra que dijo en los 6 días de la creación, está constantemente diciéndola, constantemente creando todos los asuntos. Entonces, en cada objeto del universo que uno observa, hay una palabra de Dios oculta, por así decirlo, en ese objeto, creando esa cosa. A través de que la persona utiliza ese objeto en el servicio a Dios, uno es mevarer, uno refina ese objeto para transformarlo en algo santo, en algo divino, en un vehículo a través del cual se revela la presencia de Dios en el mundo. ¿Qué significa se revela la presencia de Dios? En resumen, cuando uno utiliza un objeto determinado que no es ni bueno ni malo, neutro por así decirlo, para el servicio a Dios, de manera tal y cual Dios mandó utilizar ese objeto, entonces uno está mostrando para sí mismo y para el universo entero que hay un Dios, que hay reglas, que este objeto debe utilizarse de esta manera, pero no de la otra manera. ¿Por qué? Simplemente porque Dios dijo. Entonces, de vuelta, revelando con B corta la presencia de Dios al utilizar un objeto, y esto se llama birurim, esto se llama refinamiento. Tomar el mundo y refinarlo, elevarlo, para que revele el mundo mismo la presencia de Dios, que está en realidad oculta en las palabras de Dios dentro de cada objeto. ¿Cómo hacemos a birurim? ¿Cómo hacemos el refinamiento del mundo? A través de harisha, zriya, etc. A través de arar, sembrar, etc., que son todos los detalles, como dice el Talmud en Shabbos, en la Gemara de Shabbos, el tratado de Shabbos, quiere decir, Sidura de Paz. Hay todo un orden de cómo se llega a hacer pan. Hay que arar, hay que sembrar, hay que cosechar, hay que juntar, hay que aventar, hay que romper los granos, hay que aventar los granos. Hay toda una serie de trabajos que hay que hacer, que es la idea de trabajos mundanos.
y están relacionados no solamente con aceitoif, con hacer el bien, como dijimos anteriormente, sino también surmerá, alejarse del mal, como está explicado ampliamente en Hasides, así trae el Rebbe en un paréntesis. Solo que, al fin y al cabo, después de todo ese trabajo durante la semana, de luchar contra esto, luchar contra lo otro, refinar este objeto, luchar contra uno mismo, etc., uno sabe que va a ganar. Uno sabe que va a ganar esa lucha contra el Yetzer Hara, contra la inclinación al mal, contra la mundanidad, digamos, contra la terrenalidad, y uno va a hacer un pan a través del cual va a saciar la persona, etc. Es decir, que uno va a transformar, ¿qué quiere decir? Que desde arar, sembrar, etc., transformamos todo eso en un pan para comer y para estar saciado, satisfecho, servir a Dios con la fuerza de ese pan, etc. Es decir, que uno transforma a Kedusha, a santidad, todo aquello que uno está refinando y eleva a la santidad, todos esos trabajos y todo ese esfuerzo, ese sudor, por así decir, con el cual la persona hizo ese pan, al decir una braja, una bendición sobre ese pan, y comerlo y tomar las fuerzas y servir a Dios con esas fuerzas, uno eleva, refina todos esos trabajos. Y sin embargo, por cuanto este trabajo es en forma de que uno tiene que ganar una guerra, es decir, que por un tiempo, por lo menos, en la persona había un ocultamiento de la presencia de Dios, donde la persona tenía que arar, sembrar, hacer un montón de otras cosas que aparentemente no tienen nada que ver con comer pan para servir a Dios, pero sin embargo el objetivo de todo eso es efectivamente comer el pan para servir a Dios, decir la braja, tener fuerzas, etc. Entonces, temporariamente en el trabajo de la persona durante la semana había un ocultamiento de la presencia de Dios, había sudor, había guerra, problemática. Y también su trabajo, su servicio a Dios para anular ese ocultamiento es en forma de guerra. Es decir, que uno está dando lugar a la oposición, como explicamos anteriormente. Entonces puede ocurrir que el mal, como dijimos anteriormente, simplemente el Rebbe lo está explicando el mismo concepto en la diferencia entre Joel y Shabbos, entre los días mundanos y el día de Shabbos. Entonces el mal puede volver a despertarse. Y por lo tanto, este servicio de esta forma de servicio a Dios no es el Tachlis Ashleimus, no es la plenitud del servicio a Dios. Por encima de esto, del trabajo de los 6 días de la semana, está el trabajo de Shabbos, el día de Shabbos, en el cual, como dice el Talmud, el Shulchan Aruch, el código de judía, etc., Boirer es oso. Birur significa refinamiento. Boirer es uno de los trabajos de Shabbos, que significa selección, separar lo deseado de lo no deseado. En Shabbos está prohibido esa separación. No voy a entrar ahora en todas las leyes de Shabbos y menos de Boirer porque son extremadamente complejas y largas. El punto es que está prohibido hacer este refinamiento en Shabbos. La avoid del trabajo de Shabbos es otro. No es entrar en queja y prueba y contraprueba, etc., sino que la avoid de Shabbos es, entonces tenés que tener placer hasta Isanagalavaye, como dice el versículo en Ishaya. Entonces, en el día de la Geula, en el día de la redención, que esto lo aplicamos nosotros a Shabbos, vas a tener placer en Dios, disfrutar del servicio a Dios, que esto es una avoida, es un trabajo en forma de menuja, en forma de descanso. Entonces vemos que la diferencia que hay entre milchama y menuja, entre guerra y descanso, es la misma diferencia que hay entre lo que se espera de un yehudí durante todos los días de la semana, trabajo en forma de guerra, y lo que se espera de un yehudí en Shabbos. En Shabbos uno debe tener placer, disfrutar del servicio a Dios. Y esto es en forma de menuja, en forma de descanso. Y esta es lo que está escrito, esta es la explicación de nuestro versículo, redime en paz mi alma de mis guerras, que a pesar de que existe una avoida, un trabajo en forma de kravli, en forma de kiru, en forma de cercanía, es decir, no en forma de separación, de estar solamente hundido en asagas elokus, en captar divinidad, totalmente removido del mundo, como dijimos en la clase anterior, los monjes en el Tíbet que están ahí captando y meditando en Dios todo el día, sin ningún tipo de kishur vejibur, sin ningún tipo de unión y apego en absoluto al cuerpo y al alma animal. De esta manera no. Esto no es la forma. Mikravli, koroi, desde cerca tiene que ser el trabajo. Sino que la avoid es en forma de kirubimaem, de cercanía con el cuerpo, para afectar al cuerpo, no dejarlo de lado totalmente. Y sin embargo, esa avoid, ese trabajo de kirub, de cercanía, no tiene que ser en forma de milchama, en forma de guerra,
donde uno le da espacio al otro y por lo tanto el otro puede volver a despertarse o traer otras quejas, etcétera, sino que tiene que ser en forma de menuja, tiene que ser en forma de descanso, de tranquilidad, en donde simplemente hay toike farratzo en viatainu, como decía el Rebbe en el capítulo anteriormente. Hay una fuerza de voluntad y de placer en el servicio a Dios, disfrutar de Yiddishkeit, disfrutar del judaísmo, y esto es lo que quiere decir pada beshalem, redime en paz. Es decir, que el servicio a Dios es, por un lado, mikravli, mikoroif, cercano a Dios, cercano al Nefesh Abamis, perdón. De vuelta, por un lado el servicio a Dios es cercano, pero por el otro lado es pada beshalom. La redención ocurre en forma pacífica y no en forma de guerra, de manera tal de no dar espacio al Nefesh Abamis, al alma animal, para volver a despertarse, sino que haya un refinamiento, un cambio, una transformación literalmente del Nefesh Abamis, del alma animal, de desear las cosas mundanas y terrenales, que ella misma pase a desear en Dios, a desear a Dios, como era el caso de los enemigos de David Amelech, del rey David, que a pesar de que estaban con Absalom, con su enemigo, con su hijo, sin embargo ellos rezaban por la victoria del rey David, se transformaron y eran muchos que estaban con el rey David, como vamos a seguir estudiando, Dios mediante, en las clases que vienen.